¿Cuál es el vino que él elegiría en su última cena? Don Simón. ¿Qué pasa? Muy buena, Miguel. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy contento, tío. Muy contento del día de hoy. Hoy no somos dos en pantalla, ¿eh? Hoy somos tres. Somos tres ya. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al podcast. Muchas gracias. Antes de empezar, comentar que teníamos muchísimas ganas de este episodio, ¿verdad, Álvaro? Sí, porque además Luis es un amigo, o sea, no es una persona extraña que hayamos conocido durante el paso de nuestro podcast. Es alguien que habíamos contado desde el principio, pero que hasta el día de hoy no habíamos coincidido o encontrado el momento para presentarlo. Sí, y además que hablar sobre el vino creo que es un tema que da para mucho. Igual no nos dará para un episodio, nos podría dar para dos, pero bueno, si no ya haremos un segundo episodio. Para los que queráis. Y nada, que teníamos muchísimas ganas, porque eso que es un tema muy importante, que no habíamos comentado todavía, y qué mejor que rodearnos de Luis, ¿no? De una persona que conoce tanto el mundo del vino y que le gusta tanto, para poder comentar este tema. Así que, Álvaro, ¿qué te parece si comentas un poco quién es Luis? Luego que se presente oficialmente, pero coméntalo tú primero, como si no estuviera en la pantalla. Me escondo ahora de repente. Y Bueno, ya pues sí, le damos arranco. caña a la intro y le damos paso a la sección de invitados a fermentar y ya que entre Luis. ¿Te parece? Perfecto. Pues bueno, rápidamente y a rango general brevemente. Luis es un compañero nuestro del máster de los fermentados allí en Tarragona. Estuvo graduado en biología y luego a posteriori hizo la parte de bioinformática, ¿era Luis? Y estadística, ¿no? Sí, bioinformática y estadística. De hecho, fue después del vino, pero... Exacto. Entonces, junto con la parte enóloga, esa parte más aficionada y de conocimientos que vamos a hablar hoy, pues tiene todavía conocimientos sobre la parte de biotecnología, que además está haciendo un doctorado. ¿Es así o me he equivocado? No, lo has dicho bastante bien. O sea, quitando el orden de los factores, es lo mismo. En este caso no altera el producto. O sea, no altera el producto de vino al final. Bueno, pues vamos a hablar de vinos y aunque Luis ya ha hablado, ya le hemos dado paso y todo, vamos a dar paso a su sección para poder hablar de vinos. Así que dentro música. Bueno, pues ahora sí. Bienvenido al podcast, Luis, oficialmente. Muchas gracias. Yo también tenía ganas de estar aquí con vosotros hablando. ¿Empiezas, Álvaro, con las preguntas o qué? Bueno, vamos a arrancar, ya que tenemos a esta persona tan maravillosa como es Luis, que conoce tanto la parte del vino. Antes de comentar un poco qué es el vino como alimento y lo que supone a nivel estatal y todos sus procesos y todos sus ingredientes, fermentos, que tanto nos gusta a nosotros en este podcast, comentar que bueno, que el vino es un alimento que nos lleva acompañando desde hace un montón de años. Ya dirás tú, Luis, más oficialmente, pero hasta donde he podido leer, llevamos más de 5.000 años antes de Cristo sobre las zonas del Caucásico, ¿no? ¿Es Sí. Caucásico o Cáucaso? El Cáucaso. Es Cáucaso, parte de Germania, etcétera, donde se han encontrado restos antiguos bajo jarrones y, bueno, que los faraones también utilizaban para el tema de veneración a los dioses, etcétera. Bueno, que ha llegado hasta nuestros días como un alimento que poco a poco se ha ido elitizando, podríamos comentar a nivel concepto, ¿no? Como creando en alto standing, porque hasta hace 2 días era un alimento de toda casa, todo rural, y a día de hoy se ha convertido en un regalo, incluso que hace cuando vas a casa de amigos, en un alimento, pues eso, algo que te apetece que alguien comparta contigo, ¿no? En esos momentos más de celebración. E incluso cuando vas a hacer tapeos, etcétera, ir acompañado de ese vino, pues se puede dar un toque así elegante, ¿verdad? Que estaba comentando Luis que a día de hoy he estado viendo
los litros de producción y venta que hacemos a nivel estatal en un ranking de países y, joder, no estamos nada mal. Estamos en el top 3. Es decir, Francia e Italia se posicionan como mayor país de ventas. Italia vende casi 12.000. Italia tiene una locura. Es locura. Italia después de Francia en venta, pero en producción gana Italia, que esto me ha parecido muy curioso de comentar. Nosotros mantenemos el top 3 en las dos, ¿vale? O sea, nos mantenemos estáticos. Pero en producción es Italia, con 41 millones, y en ventas es Francia, hablando de euros y litros en cada una. Y supongo que porque Francia lo vende, o sea, hace una venta más élite, ¿no? Sí, o sea, el vino francés está mucho mejor vendido. O sea, de hecho, esta introducción que tú has dicho de el vino como elitismo y tal, viene mucho de la nouvelle cuisine francesa y con qué acompañar esa cocina. O sea, entonces se vendió mucho el vino francés por ello. Lleva esos puntos. Exacto. Y el italiano se sigue haciendo porque, o sea, Italia tuvo una incursión en la parte de producción de vino muy, muy antigua. Es decir, los antiguos griegos ya como que ya tenían el vino como, o sea, como un vino que hacían en la parte de la bota itálica, en la zona baja. Sí, en la zona sur de Italia sí se generaban allí muchos tipos de hecho, muchas denominaciones de origen italianas de tinto o algo están muy relacionadas con antecedentes griegos o las primeras colonias romanas de allá, de esa zona, de ese desarrollo. O sea, ¿Sabes qué he leído? Así curioso, que los griegos diluían el vino con agua. anda, bueno, Para poder beber y que el agua contaminada estuviera libre de cualquier tipo de bacteria patógena. ¿Sabes? Como que el a alcohol, ver, claro. ¿sabes? Tampoco pondría mano en el fuego a hacerlo, pero No. Yo no creo que sea una práctica sostenible. Pero sí que condenaban o tenían como un refrán que decía que quien no diluía el vino, ¿sabes? Quien lo diluía tenía como suerte y amor. O sea, porque podía como aguantar esa parte de diversión y jauja. Pero quien se tomaba el vino sin diluir acababa muerto y del mismo... de la misma fatiga, pues no podía llegar a concebir ese tipo de prácticas amorosas. hombre, a ver, algo ahí Se tendrá. Seguro que entiende, decían que por ahí algún dios tenía la mano metida o algo. Claro, el Baco, ¿no? Era el dios. Baco lo decían los romanos, en la forma de Los romanos. Dios, o era cual repetición, no lo sé. Dionisio era. Sí, porque al final como son el mismo, pero uno en la mitología romana y otro en la griega. O sea, Exacto. hay mucho en relación del vino griego con ello. Vale, Miguel, ahora que ya he comentado un poco el top 3 de países como más tops y siendo que estamos en el top 3 que mola bastante, vamos a comentar un poco qué es el vino, ¿os parece? Sí, por mí perfecto. Al final, nosotros podemos llegar a saber lo básico, pero está bien que Luis nos haga una visión más general, ¿no? De la producción, elaboración, tipos de uva y demás. Así que Luis, todo lo que nos hayas contado del vino, bienvenido sea. Perfecto, pues en principio es verdad que es básico y que prácticamente todo el mundo sabrá que el vino sale de la fermentación de la uva, de la vitis vinifera. También es verdad decir que eso es porque lo más generalizado es que el vino sea con esta fruta y históricamente se ha hecho con esta, pero también existe vino de otras frutas. En regiones donde no se puede crear y no puede cultivarse la vitivinífera, la parra o la vid, pues se utilizan y se hacen vino incluso de frutas tropicales o de frutas del bosque. Por ejemplo, hay vinos de arándanos, vinos de piña. Es algo muy que me gusta recalcar porque se dice vino directamente y vamos a hablar de vino de uva y es lo más lógico, pero que vinos de fruta hay muchos y muy variados. Ahora, el vino de uva, pues básicamente es obtener de lo que viene a ser la pulpa de la uva todos esos jugos con sus respectivos compuestos, ya sean el azúcar, los ácidos, los compuestos de polifenoles como pueden ser los taninos, etcétera. Realizarle una fermentación con Saccharomyces cerevisiae, como pasa en la cerveza o en otro tipo de fermento alcohólico, y ya proceder o después de esa fermentación, según los distintos tipos de vinos que podemos ver, pues directamente embotellarlo y dejarlo directamente para el consumo, realizar otro tipo de fermentaciones para bajar ciertos tipos de características de esos vinos, como puede ser una acidez muy pronunciada, bajársela o desarrollar otro tipo de aromas, o, por ejemplo, realizar maduraciones.
el proceso de maduración obtiene otros aromas terciarios o otro tipo de sabores, incluso de cuerpos o palatabilidad diferente. Y eso es en carácter general, eso es lo que es el vino y cómo son sus procesos. Y una pregunta que me surge ahora, o sea, como consumidor de vino básico, total, conocedor muy amplio del mundo de la cerveza, pero no del vino, todos los tipos de vino, ya sean blancos, rosados, tintos y demás, sufren los dos tipos de fermentaciones, la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica. No ocurre. O sea, he pensado entrar más en detalle, pero sí, la fermentación no pasa nada, tranquilo. La fermentación maloláctica prácticamente se utiliza en todos los vinos tintos, porque los vinos tintos al generar una concepción del cuerpo que tiene, por ejemplo, mucho amargo porque tiene tanino, al estar fermentado con los ollejos, o incluso a veces con los raspones o ciertos tallos, lo que buscan con esa acidez que genera al principio, que en los vinos blancos sí se busca, que es mucho más pronunciada debido a la ácido málico, que es muy típico, como si pareciera la acidez de las manzanas, buscan rebajarlo y hacerle una acidez mucho más llevadera para que el conjunto del cuerpo del vino entonces se mantenga. Y eso ocurre prácticamente en todos los vinos tintos. En algunos blancos sí se le llega a hacer, porque la acidez se sobrepasa, o en algunos rosados también. Y sobre todo actualmente con el cambio climático, que afecta bastante a la acidez final del producto del vino, el crecimiento de la uva con el cambio climático, al fin y al cabo. Pero Qué sí, guay, ¿no? sí. La verdad que es un mundo que no tengo muy profundizado y, joder, pues que está guay. Yo me acuerdo cuando hicimos el máster que nos dio unas connotaciones básicas del vino, pero claro, como ya nos hemos perdido tanto de ese mundo, pues no... Pasado a paso. Ya solo me dedico a beberlos de vez en cuando y Ya, hombre. ya está, es todo lo que conozco. Lo importante es beberlo y disfrutarlo, eso está claro. Bien. Pero bueno, Oye, pues vamos a escuchar también cómo se hace, ahora que sabemos lo que es, aunque hemos dado unos ápices, y así también hacemos ese tipo de preguntas un poco sobre el proceso, en dónde se ve y dónde no, ¿no? ¿Os parece? Podemos hacer, si queréis, la del vino tinto y a partir de ahí como comentamos las demás, por qué las demás no lo tendrían o no, este tipo de... Hombre, o incluso cosas concretas de la producción que después vienen, que hay algunos que tienen más cosas. Claro, de momento todas parten de la uva, Sí, pero ¿qué hay que comentar sobre esto? en principio tenemos el vino blanco, los vinos tintos, incluso a veces no se consideran los rosados dentro, o sea, vinos blancos tintos, los vinos espumosos, los vinos dulces y los vinos fortificados. En términos generales, también podríamos hablarse de vino aromatizado, pero ahí entraríamos en cosas como el vermut y tal, que también es muy interesante y es un vino concreto muy interesante de estudiar, pero creo que es más secundario respecto a las líneas principales. Lo que les caracteriza a todos los vinos es lo que hemos dicho, fermentación. Obtenemos el jugo de la pulpa de la uva y fermentamos esos azúcares. Al no ser fermentación sencilla, tiene muchos procesos, pero con Saccharomyces. Después, en tinto, esa fermentación se mantiene a una temperatura un poco más alta en los fermentadores, junto en contacto con los ollejos de la uva. Esto produce que se mantenga y se vaya dando una coloración al vino, que es lo que produce que sea un tinto. Realmente, los vinos blancos también vienen de la misma uva, pero se le quita el ollejo. Entonces, al quitarse el ollejo, obtenemos el vino blanco. También es verdad que las fermentaciones se hacen a temperatura más baja. Eso hace que se mantengan características ácidas o florales, que es las que nos gustan en los vinos blancos. Hablamos de ollejos como de las pieles. Sí. Te refieres a la parte de la piel, ¿no? Sí, sí. Ollejos, pieles de la uva o raspones, eso es lo que lo he dicho antes también, son la parte central del racimo. O sea, sin todos los granos, sin todas las bayas de uva, la parte central. Algunos vinos se utilizan. Vale. Entonces, en tintos se quedan reposando esas pieles con los compuestos más oscuros. Sí, los taninos, los Y en- polifenoles, y en los y en blancos no. temperaturas más... Sí, en temperaturas y más lo- altas. Claro, Vale. una vez cuando tú terminas el blanco, prácticamente cuando ya quitando ciertas opciones, pero en líneas generales, cuando ya terminas toda esa fermentación, coges y embotellas. Puede haber Blanco. Sí, el blanco. Puede haber maduración en barrica. De hecho, a mí personalmente me gustan mucho los blancos madurados en barrica, unos 6 meses o incluso menos, y le aportan otro cuerpo y otras características que están bastante interesantes. Los tintos son los que
más o menos los que tenemos más en la cabeza, en general, hacen esa fermentación, se le hace un batonaje, que significa remontar el vino por encima del fermentador para que vaya filtrando sobre ese sombrero de pieles, porque se le llama sombrero a esa capa de ollejos que se vayan quedando, y entonces van filtrando y obteniendo todos esos taninos durante el proceso de fermentación. Una vez lo extraemos, se dejan los ollejos en los fermentadores y se obtiene todo ese vino. Ese vino se le puede realizar generalmente, la mayor parte de las veces, se le realiza la fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica se hace con una bacteria láctica que es Oenococcus oveni. Es muy, por decirlo así, y de más forma muy puñetera, porque solamente crece, se encuentra en las pieles de la uva y crece muy concretamente, por casualidad esto parece una cuestión de destino, muy bien después de que la levadura haya creado todo ese ambiente alcohólico en el vino. Se ha ido probando en investigación otro tipo de lácticas típicas, como por ejemplo las que hay en los yogures y tal, que podrían realizar esta fermentación maloláctica de transformar el ácido málico a láctico, y no se adaptan tan bien y pueden generar otro producto secundario. O sea, lo general, Solo ella. lo general, la que lo hace mejor es esas bacterias súper concretas a cierta temperatura con esos grados de alcohol, y genera y hace ese cambio tan necesario en muchos vinos tintos para que se quede en boca, se quede mucho más redondo, porque no tiene un ácido tan punzante. Y después esto se termina, sacamos directamente el vino tinto de esta manera, un vino tinto joven, o cogemos y hacemos una maduración en barricas, según el tiempo que pase y según la denominación de origen o incluso zona del mundo, pues la calificamos en ciertos lugares. Esto le aporta aromas terciarios y otros complementos en boca. Y también se puede hacer maduración en botella. Le dan una evolución al vino, bajan incluso los taninos. De hecho, cuando tú tienes un vino tinto ya madurado en barrica y todo, y lo dejas durante años, esto típico de que lo guardé en bodega y tal. Primero, no debería hacerse tanto porque el vino está bueno como te lo indican. Tómatelo cuando toca. Pero ahora, si hace eso, sí, claro que va a evolucionar. Va a perder astringencia, menos cuerpo, va a ser más ligero, cambia directamente. Pero eso produce esta en botella, que también puede ser una maduración interesante de decir. Después, los vinos espumosos son los que son menos conocidos, creo, en forma de acid, junto con los fortificados. Claro, porque, perdón que te corte, pero hasta ahora todos los vinos que has nombrado, tanto vino tinto como blanco, van sin gas. No, claro. Ahora vamos a meterle un extra que es el espumoso, que por su nombre Ya. aparece ahí ¿no? Los que tienen burbujitas, ¿no? Un carbonato, sí, algo carbonatado. ¿Por Sí, qué sí. se da, no? No, claro. Pues después de hacer una fermentación primaria, como se haría en los vinos que ya hemos dicho, sin ollejo, en estos casos, los espumosos, quitando algún rosado, no suelen ser tintos, vamos, no hay. Así que después de esa fermentación primaria, lo que se hace es meter este vino en unas botellas concretas, donde se le pone una mezcla de licor de triaje, donde mezclas un vino, un azúcar y una levadura. A veces simplemente es azúcar con una levadura. Generalmente viene de todo de origen vínico, o sea, el alcohol o el vino que se mezcla es el mismo que se ha producido, o el azúcar que se suele poner es un mosto de azúcar, un mosto de uva que esté concentrado, aunque podría ponerse azúcar, y la levadura. Eso se mete en estas botellas grandes, que se ven las típicas fotos, no sé si lo habéis visto una vez, tumbadas en como una estantería puesta así, Sí. y se van girando. Eso ahí donde está produciendo las levaduras que han metido con el azúcar están produciendo esas burbujas y están dando esa efervescencia al vino. Esta es la segunda fermentación. Y falta más, ¿eh? Pero es esa figura tan característica de poner las botellas hacia abajo, un poco en diagonal para que vayan girando y carbonaten. ¿Qué función hace? ¿Por qué no podrían ponerse de pie? Si las pones tumbadas, al fin y al cabo, todos esos productos de desecho, que son levaduras muertas que van muriendo en el ciclo de acabar el azúcar, se van quedando al final de la botella, en el cuello, y después es más fácil de quitarlas. Esto se llaman las lías. Por eso hay a veces que se dice reposo en lías. Porque está quedándose todo el vino, todo ese proceso de esa segunda fermentación se está haciendo sobre esos restos de levadura.
Ah, que le vamos a quitar. No como Claro. una cerveza que dejamos. Esto es como el típico vídeo que ves de que cogen la botella boca abajo, le hacen ¡pla! Y le pegan un golpe y revientan la botella básicamente, ¿no? O le quitan el corcho, las lías salen al principio y luego lo vuelven a tapar para quitarle esos pozos. Claro, ¿No, Luis? eso es el degüelle. Eso es el El siguiente. degüelle. Después, cuando termina la segunda fermentación, hacen el degüelle. Quitan todas estas lías y tenemos ya un vino carbonatado. Ahora, ¿esto qué hacen? Esto tienes que mezclarlo también con más vino para rellenar la botella, pero también aquí vienen los grados de azúcar, porque los espumosos tienen distintos grados de azúcar. Muy concreto, no me sé de memoria todos los grados, pero según el grado de azúcar, tú mezclas una parte de vino y otra parte de azúcar. Y eso lo mezclas con el vino que ya tiene espumoso, con cuidado, obviamente, y lo vuelves a embotellar. Cuando ya no le pones ningún tipo de azúcar, sino que rellenas con vino o con alcohol vínico, se le llama Brut Natur, porque no tiene ningún tipo de azúcar, es 0 gramos por litro. Y eso O sea, solo. ahora tuve la denominación a cero azúcares residuales, que ya los ha comido todos, Claro. prácticamente, y los ha carbonado. Es que no serían azúcares residuales, son azúcar añadido. O sea, claro, azúcar añadido. A lo que ya Claro. está. No sé qué metas el mosto. Si pones un mosto de vino, sí que es un. No, sí, Un vino. no, porque al fin y al cabo residual es cuando lo que te genera después, o sea, tú terminas la fermentación y te quedas con cierto azúcar. Esos son residuales, pero sin haberle añadido. Aquí, aunque le pongas un mosto, pues coge y ya le está añadiendo Ya. azúcar de fuera. Y eso es lo que tiene lo espumoso. Otros vinos los otros vinos que hemos hablado, los dulces. Aquí ya esto es variado, cada sitio lo hace, vamos, cada denominación de origen tiene una cosa tal, pero en términos generales lo que se busca con esto es hacer una sobremaduración o recoger la uva en un momento donde tenga una cantidad de azúcar mucho mayor que agua en la pulpa. Esto que produce que cuando tú ya has generado todo este proceso de fermentación, sí que te quedan unos azúcares residuales importantes. Ahora, esto ya depende según la denominación de origen. Aquí en España, por ejemplo, utilizamos mucho o se sacan mucho los vinos dulces de uvas pacificadas. Recogen la uva y la dejan en el cero así de mimbre, secando al sol. La secan al sol, ¿no? La secan al sol, literalmente, y eso ya después, con el jugo que sacan, que por eso cuesta más caro, pero para sacar ahí mosto, tiene telita. Coge y fermentas y generas Pedro Jiménez, por ejemplo, que conocemos mucho y nos gustan tanto. Después también están los otros procesos que se utilizan mucho en Hungría, uno de los vinos más caros, el Tokaji Aszú o los Sauternes en Francia, buscan que un microorganismo fúngico que se llama Botrytis cellulea rompa la piel de la uva y que se deshidrate. Aparte de la acción del hongo que vaya consumiendo cierto ácido y los cambie, concentre, rompa la piel de la uva y entonces evapore y se concentre en más azúcares y más ácido. Y con esto hacer el vino. Claro, Qué guapo. esto es muy concreto de zonas con un microclima muy específico porque generalmente Botrytis, como se descontrole, La lía parda. te jode la producción. Se llama la podredumbre noble cuando te sirve para hacer el vino, pero podredumbre gris cuando se destruye toda la producción. Y después otro muy concreto que está muy guay de explicar, son los vinos de hielo, que son vinos dulces también. Estos son zonas en zonas muy frías. Estas uvas se recogen con heladas, de hecho generalmente de madrugada, y se cogen rápido. Y las mantienen en frío y van a hacer la prensa para extraer el jugo cuando todavía hay cristales de hielo en la pulpa. ¿Esto qué significa? Estás generando algo más concentrado porque mucha parte del agua está convertida en hielo cuando estás prensando. Entonces generas un mosto mucho más dulce y con características más ácidas, porque como hemos dicho antes con la fermentación en frío, que mantienen más aromas florales y ácidos y tal, los vinos de hielo dulce son bastante ácidos también, o sea, es como que mezclan bastante bien estos dos componentes. Así que son algo... Es un mundo amplio el del vino, ¿eh? No, claro, y es muy fácil decir, es simplemente una uva fermentada. No, tiene según qué sitio.
O sea, es verdad que si lo comparas con otro tipo de proceso de producción de fermentación, no tienes tantas variables de inicio, pero donde empiezas a sacar todo el potencial de ese variable de inicio, que es la uva, que es lo principal en la producción de vino, es donde empiezas a generar todas esas variedades tan grandes y esos vinos tan Claro, diferentes. y con el tiempo, ¿no? También el vino muy importante jugar con los tiempos de maduración, que si en barrica, que si no, aquí, Y allí. temperaturas, Claro, Que las temperaturas sea, son muy clave. y fermentos. Que nos queda un vino y ahora me gustaría hacer un repaso sobre Es que los esto, fermentos que hemos ido viendo. sí, Pero el de fortificados, ¿qué onda? sí, fortificados generosos, pues los fortificados generosos son aquellos vinos que paras el proceso de fermentación o lo complementas, aunque haya terminado, lo complementas con alcohol de grado vinícola. Orujo, muchas veces, o sea, orujo blanco que proviene de la uva, paras la fermentación. Esto te genera, esto es un poquito como los vinos dulces, que tenemos vinos dulces, pero vienen muy diferentes procesos. Los vinos fortificados siguen esa línea, pero lo que después puedes conseguir, por ejemplo, vinos más fuertes, con otras maduraciones, que te aguanten más, o vinos, por ejemplo, que mantengan un alcohol residual muy alto. Por poner ejemplo, vinos fortificados, Oporto y Madeira son vinos fortificados, pero es que vinos fortificados también son los finos, los olorosos, de Jerez, de Montilla Moriles, o incluso algunas zonas de Málaga. Son vinos totalmente diferentes, pero ambos son fortificados. En unos, como en el Oporto, para la fermentación con alcohol, y entonces se mantienen azúcares residuales. Así se obtiene ese vino dulce, pero muy alcohólico, que es el Oporto, los vinos de Madeira también. O cuando busca algo como en Jerez o Montilla Moriles, que tiene ya tu vino, no puede llegar a cierto grado alcohólico, ya terminado, se llega a 11 o 12, complementas, y ahora, según el proceso de maduración de ese vino, puedes generar un tipo, maduración biológica, maduración oxidativa, te genera otro tipo de vino, una mezcla de los dos. O sea, eso sería entrar en mucho detalle, pero al fin y al cabo, esos son. Los vinos fortificados son aquellos que se le añade alcohol en su proceso de producción, ya sea para parar ciertos procesos o para iniciar otros procesos con que necesitan esta cantidad de alcohol. Claro, atendiendo a que las bacterias y microorganismos que tenga el propio vino con cierta concentración de alcohol no pueden vivir, por eso se le añade y para la fermentación por ese motivo, pero quedan todavía los azúcares que has comentado que no han terminado de fermentar. Entonces queda un vino fuerte y dulce, o sea, una bomba, ¿no? Eso pasa con el Oporto, pero por ejemplo, eso no pasa por ejemplo, con el fino que he dicho. El fino se le echa alcohol vínico, pero hasta cierto grado, hasta 15, 16, y eso, en la barrica hay levaduras que te lo están aguantando y ciertos compuestos y ciertos conjuntos de microorganismos, creando la flor que se llama en los vinos de Montilla Moriles o Jerez. Y eso se va alimentando poquito a poco del vino, hacen una maduración propia, caen Esa maduración biológica que has comentado. esa biológica que comenzó. Siguen viviendo allí. Viven, cogen de ese alcohol, hay etapas donde están más activas, otros donde menos, eso se llama flor, y también a la vez las que van muriendo se van quedando en el fondo del tonel, y eso se llama la madre del vino. Para que veáis que da otro proceso, o sea, totalmente diferente a pesar de ser fortificado. Y no son nada dulces. Y eso no son nada dulces, o sea, eso es un vino que hay que tomarlo, te aguanta. A mí me aguanta una comida, ¿eh? Un vino de eso. ¿El de Jerez también es así? Sí, Jerez, Montilla Moriles, muchos vinos de Málaga también. Pero Condado de fortificado y dulce. Perdón. Fortificado y dulce no llegan a ser. Solo el de Oporto es fortificado y dulce. A ver, y el de Madeira también. A ver, he Madeira, puesto unos ejemplos, hay muchos. Yo quería. Sí, no, pero porque el de Jerez también me parece muy interesante, que muchas veces se habla del de Jerez, por tener claro también el fortificado que es. Claro, el vino de Jerez se habla mucho porque es que la gente se cree que un vino blanco a veces lo ve de primera y si no está acostumbrado es que cambia mucho los perfiles de sabor. No hay nada comparado a un vino blanco normal. Un vino blanco normal sería el inicio de un Jerez. El inicio de un Jerez, cuando ya ha fermentado, ahí van a catarlo los maestros enólogos y dicen, vale, tú vas para una fermentación de fino, que es maduración biológica, y tú para un oloroso, que es fermentación oxidativa, por ejemplo. Wow. O sea, no.
¿Qué te parece, Miguel? Me parece que es un mundo muy amplio y complejo, ¿eh? O sea, Te deja callado, ¿eh? sí, yo llevo rato callado porque es que o sea, estoy escuchando porque me estoy quedando Sí, maravillado, ¿sabes? sinceramente. Sabéis que yo soy una cotorra también. No, pero, Explica muy bien, Ya. Luis. O sea, hombre, hay que decir que aquel día que fuimos a ver vinos allí en Vic, Ya. hostia, Álvaro y yo estábamos en una mesa con más gente que controlabais de vinos, con 2 personas, contigo y con Laura, y fue como, hostia, esta peña control sabe mucho, ¿sabes? Nosotros estábamos allí bebiendo y, Pero- y aguantando. Pero, ¿sabes qué? Que yo creo que eso también hay que hacerlo. O sea, simplemente Por disfrutarlo, supuesto. ya está. O sea, que Pero, está bien. pero vamos a ver, ¿para qué haces un vino si no es para beberlo? No, claro, Es claro. que, Ese es claro, es el punto, que a veces se olvida la gente con el vino, que eso a lo mejor lo podemos hablar después. O sea, claro. Vale. Y A mí, o sea, me ha gustado mucho esta parte de la sección. Si os parece, o sea, ¿os parece bien hacer como un resumen rápido con los fermentos que se utilizan en cada tipo de vino así rápido por tenerlo claro y pasar al siguiente punto? Por Vale. ejemplo, ha hablado de los vinos blancos que se trabaja con Saccharomyces, ¿cierto? sí, Saccharomyces cerevisiae. A veces investigan con otras levaduras, pero generalmente Saccharomyces. Sobre todo. Sí, Saccharomyces. Luego en el tinto entra también la Saccharomyces y O Enococcus. la bacteria O Enococcus ON. Enococcus. Dime, Miguel. tengo una pregunta. Yo siempre he escuchado, bueno, tengo una pregunta para Luis. Bueno, y Álvaro si la sabe, perfecto también, Álvaro. pero todo para Luis. Yo te escucho, Mike. Yo siempre he escuchado que a todos los vinos, la uva que todos los vinos que se hacen fermentan naturalmente por las levaduras que llevan en las pieles de las uvas, pero recientemente alguien me ha contado que puede llegar a ser la ocasión que a lo mejor no haya tanta presencia de levaduras y se tenga que añadir levadura de manera artificial, como en el caso de la cerveza. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, sí, o sea, en el mundo del vino, en la industria del vino, muchas veces se hace fermentación con las levaduras de la... Sería lo idóneo, porque supuestamente vienen tus levaduras del terroir, de tu terreno, pero sí que se hacen vinos y vinos que ni buscan ni siquiera sus levaduras propias, y no me estoy refiriendo a lo mejor vinos de más producción o lo que sea, y tú te echas tu levadura de vínica y ya está. O sea, al fin y al cabo, si buscamos el proceso en sí, tú quieres que haya una Saccharomyces. Ahora, que tu Saccharomyces cerevisiae te aporte otra cosa u otra, y entramos, por ejemplo, a lo que hemos dicho de las pieles, que es lo lógico y lo tradicional. O sea, sí, pero mi duda también es en plan, claro, una bodega, por ejemplo, vamos a suponer el caso, ¿no? Que compran uva, les llega la uva, ellos en ese momento, ¿cómo deciden si ponen levadura artificial o levadura natural? ¿Hacen algún tipo de prueba o directamente añaden levadura artificial y ya está? Hombre, depende. Yo tengo la respuesta. Joder. No, pero depende de la bodega. Yo creo que cualquier bodega a nivel industrial y con los tiempos que corren, etcétera, lo más controlable es añadir tu propia levadura. Es una manera de homogeneizar el producto final, es una manera de vender siempre un poco los mismos productos y también te evitas tener que estar haciendo controles, procesos extras, que seguramente si no vas a una cata de vinos no se va a valorizar en toda la parte de supermercados, ¿verdad, Luis? Que no, si tú quieres conseguir el mismo tipo de vino, pues tendrás que utilizar el mismo proceso con los mismos ingredientes y lo mejor es hacerlo tú. Claro, por eso Yo creo es lo que me refiero. En momentos industriales me refiero a de gran producción. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, muchos de los productores, no me refiero a un vino concreto que estemos buscando algo, sino vamos a producir vino. No tiene sentido a lo mejor esperarte una fermentación espontánea. Hablando un poco de esto de fermentaciones un poco más naturales, hago un pequeño impasse para hacer un poco de promoción de un chico, que eso os va a interesar bastante. Hace poco conocí a un chico que es de un pueblo al lado del mío, que podríamos ir a visitar algún día, que hace vinos 100% naturales, ¿vale? O sea, es todo fermentación completísimamente natural, no lava como tal las uvas de una manera muy estricta, es todo muy natural, hace una bodega típica de pueblo bajo tierra y me parece cuanto menos interesante. Entonces, desde aquí propongo una quedada de este podcast para visitar esa bodega Me parece y bien, alguna sí. otra, por supuesto. De hecho, muchas veces sorprenden esa bodega y dicen, no pruebo una cosa igual desde mucho Claro. tiempo. O sea, No, pero es cuanto menos interesante porque además es un chico que es joven, que ha empezado hace poco y está empezando con el proyecto y bueno, creo que es un proyecto que es diferente, ¿no? Porque al final él lo hace en casa como se hacía antañamente y con fermentaciones 100% naturales. sí, eso merece la pena. Yo una vez me acuerdo Eso tiene alguna pinta. Como dices, Y
para enlazarlo, perdón, con lo que estábamos comentando, pregunta. Ese chico, entiendo que a nivel espontáneo de levaduras tendrá, porque la propia piel tiene, como comenta Luis. Pero luego en la maloláctica la hará. ¿Tendrá que añadir bacterias? Pues no lo sé. A Oenococcus, ¿no? ¿Era Sí, la Oenococcus? Onococo Eni. O sea, Ahí voy a decir, vale, hace trasvase. ¿Y la bacteria que espontáneamente aparecerá, imitará a otras? Porque esa generalmente, es la mejor. vale, generalmente cuando esa está también en la piel de la uva. No puedo decírtelo con exactitud porque no sé si se inoculan a veces la Oenococcus, probablemente en procesos industriales. Si es que en esos vinos tintos a veces se hace la malolástica. Hay vinos tintos los que no, aunque en la mayoría se le hace. No sé, no te lo puedo decir con exactitud de si inocula una Oenococcus N o no. Pero que si tú mantienes las pieles y se hace un proceso de fermentación alcohólica, después debería generarse una fermentación maloláctica, porque están las propias pieles de la uva. Muy bien. Pues esa es la pregunta. Es interesante, la verdad. Yo creo que es muy interesante, la verdad. O sea, que están las dos a nivel piel, espontáneamente pueden trabajar. Claro, claro. Que es lo que supongo que habrá sido a lo largo de la historia lo que haya dado de sí el Sí, vino. claro, bueno, esto es muy variable. O sea, al fin y al cabo, a lo mejor antes no se hacía maloláctico, o un vino sí lo hacía y no sabía quién por qué estaba haciéndolo de esta manera o de la otra y los vinos cambiaban. O sea, Bueno, perdón por interrumpir lo de los fermentados que estaba diciendo Álvaro, pero si quieres volver a empezar el repaso rápidamente. Vinos blancos, Saccharomyces. Sí, vinos blancos hemos comentado Saccharomyces, como pasa con la cerveza. En el tinto igual, pero sumamos el Oenococcus, que hemos dicho que también está en la piel. Los espumosos, entiendo que Saccharomyces, Saccharomyces. ¿no? Sí, Saccharomyces. A fuego, tanto en la carbonatación posterior como en la previa. Sí. En los dulces, Saccharomyces. la misma. Saccharomyces también. ¿Y los dulces hacen malolática también? No, en principio no. No, es más blanco sobre todo, Sí, ¿no? Y los fortificados los for- hacen Saccharomyces y le metemos el alcohol que hemos destilado previamente. claro, o después un distinto conjunto, como en ciertos fortificados, que es lo que hemos hablado de la flor de La parte de la maduración puede contener otros sí, tipos generalmente de fermentos. sí, generalmente son un conjunto variable de levadura de muchos tipos y de distintos tipos de bacterias. Eso es lo que compone la flor del vino pues de estos vinos fortificados de Jerez o de Montilla o lo que fuera. Vale. Pero es que me parecía muy interesante también comentar la parte del fermento, porque estamos al final hablando de un podcast de fermentados, ¿no? Y conocer también los responsables, ¿verdad? Pues es muy, muy curioso. Pero sobre todo porque hay un enlace, hay un vínculo. A ver si también Luis me ayuda en este punto. Y Miguel, si también lo sabe, que la parte de fermentación, sobre todo maloláctica, permite que hayan alimentos que sepan mejor o distinto antes y después de tomar el vino. Es decir, un maridaje que se complementa mucho mejor mediante esa fermentación. Hombre, claro. No sé si me he explicado Sí, suficientemente bien. que- Alguien puede repasarlo. que ¿no? genera, a ver, más que lo mejor, eso según, pero sí genera, que genera otros puntos, ¿no? O sea, Exacto. sí. Como que puntualiza ciertos sabores de alimentos a partir de haber ingerido previamente ese tipo de alimento con fermentación. Claro. Vale. Sí, totalmente. De hecho, cuando se hace una cata de vino, hay muchos aspectos en tener en cuenta: el color, el aroma, la palatabilidad y después todo el analizar todo esto. Una de las cosas muy importantes es el aroma, incluso más que cuando te lo tomas en boca, pero porque al fin y al cabo el gusto es mayoritariamente muchas veces debido al olfato. Y en el olfato se diferencian tres tipos de aromas primarios, secundarios y terciarios. Los primarios, que son los más importantes y los que generan de más cantidad, vienen de la uva, como hemos dicho, que era lo principal y lo más importante en el vino. Pero después los secundarios, por ejemplo, vienen de los procesos microbianos y de las técnicas microbianas. Y los terciarios, por ejemplo, vienen de maduraciones. Pero lo que tú estás diciendo básicamente es, claro, le das complejidad del vino o le aportas algo que no tiene o le quitas algo, le reduces algo que no quieres que tenga. O aportas a tu comida algo con el vino. También. Al fin y ¿no? al cabo, El vino también. ahí después entra el maridaje. Tú, en base a la comida que tienes, eliges un vino como el vino que te interesa, que maride bien con esto.
¿nos podrías dar algunos tips de alimentos que casen bien con el vino, con algún tipo de explicación que tengas? Igual Miguel tiene alguna duda de algún alimento que quieras saber. Hombre, si queréis, a ver, esto es tan grande que yo puedo echar a... ¿Quieres, Mike, que concretemos y le hacemos tú y yo un par de platos y que Luis nos diga... Tipo, ahora que hemos hablado de los tipos de vinos, la que diga... Estaría gracioso porque... ¿No? Venga. Arráncate con un plato que digas... O sea, pero un plato de comida o por ejemplo, queso. No, lo que... Por ejemplo, un plato de comida o queso también, me da igual, o sea, lo que tú veas. Yo propongo, de momento, pues, por ejemplo, para un vermutillo que te haces en tu casa, para antes de empezar a comer, que yo, pues, me gusta, por ejemplo, el queso Roquefort. Y me pongo unas tostadas de queso Roquefort. ¿Y ahí con qué vino, por ejemplo, lo podríamos meter? Hombre, pues con esa potencia que tienen, o sea, al fin y al cabo, cuando haces un maridaje, tienes que buscar, por ejemplo, que el vino sea más ácido, sea más dulce, no complementar amargos con amargos, ¿por qué no? Que, por ejemplo, si tiene un vino amargo, te coge y arrastra muy bien sensaciones grasas en boca, igual que el ácido. Entonces, siendo tan potente de sabor, no lo consideré amargo, lácteos y bastante salado, yo creo que un vino fortificado, un generoso, un fino, te aguanta. Un vino dulce también te lo aguanta muy bien, porque es más dulce, contrarresta bastante. El alcohol que tiene también los finos, por ejemplo, también arrastra mucho la sensación grasa de un vino dulce, de un queso azul, un queso fuerte, maduro. Y un vino que sea, por ejemplo, un poco más ácido, también contrastaría bastante bien con esa grasa, ¿no? Para limpiar un poco la boca, ¿o no? Claro, estos vinos que te estoy diciendo ya mantienen una acidez alta y con otros compuestos. Vale. Pero si metes, por ejemplo, habrá vinos blancos, por ejemplo, espumosos que mantengan bastante cuerpo frente a un queso. Pero claro, yo creo que en otros aspectos lo aplacan un poco. También es que los maridajes se pueden hacer por complementación o por contraste. Yeah. O sea, es que el tema del maridaje es complicado, yo creo. Porque, o sea, complicado me refiero. Que al final, si lo piensas, casi todo marida con casi todo, desde un punto de vista básico. Le va a gustos. Claro, va a gustos también. O, por ejemplo, yo muchas veces pues siempre he escuchado, ¿no? Que con un buen queso, pues un buen vino tinto. Yo siempre he escuchado eso. Y pescado blanco. Claro, por ejemplo. Pero dime. No, que yo no lo marqué, es que yo entiendo que haya días a veces y hay que seguirlas, como lo que te he dicho, algo muy básico, de que sea más ácido, un tal. Hay un enólogo, un divulgador, no me acuerdo el nombre, una pena, pero que dice lo que tienes que buscar del vino cuando tomas un alimento es el efecto Listerine pijo. Tú cuando tomas el vino, tienes que notar que cambia, o sea, que te cambia el sabor entre bocado y bocado o entre plato y plato, ¿sabes? Claro, ahí eso está muy enfocado en maridaje por contraste. O sea, busco lo contrario que sea disruptivo con lo que estoy comiendo. Ahora, lo que hablamos del blanco y los tintos, por ejemplo, con queso o con carne roja, eso se llama maridaje igual, que no por contraste, que mantienen los mismos caracteres. Hay ciertas cosas, como por ejemplo el amargor del tinto, aplaca bastante la sensación grasa en boca de una carne roja, pero no es disruptivo como tomarse lo que he dicho antes, un fino y un queso azul. Yo tengo dos platos o dos alimentos que lanzar. Uno más clásico y otro un poco más... Entonces, voy a lanzar el primero clásico a ver qué vino me pones. ¿Te acuerdas? Luis y yo nos fuimos a Madrid, estuvimos ahí de tapeo y me pusieron una buena tortilla estas madrileñas que tienen menos 0 huevo cuajado, ¿vale? O sea, eso era una piscina de huevo. Estaba increíble. ¿vale? Un mazacote de tortilla también dicho, ¿no? No, mazacote no, al revés. Era huevo sin cuajar, ¿no? Vale. Estilo Betanzo, por hacerte la idea. Claro, entonces, una buena tortilla, ya sea madrileña, ya sea más cuajada menos. ¿Con qué vino te pondrías tú en la mesa? Hombre, una tortilla que tiene parte grasa del huevo, también la parte dulce de la patata, de la cebollita también. Yo creo que un blanco te lo aguanta bastante. Un blanco, incluso un blanco con más maduración o un blanco con más cuerpo, yo creo que estaría bastante bien con la tortilla. De hecho, creo recordar que tomamos un blanco, ¿no? De hecho, te iba a decir eso justo. Sí, tomamos un blanco. Y fue muy buena elección, de hecho. La verdad es que ahí, mientras llovía el escaparate, es todo romántico.
Diluviaba esa noche. Sí. Mike, ¿tienes algún plato más? Yo tengo otro, ¿eh? No, es que tengo curiosidad por ver qué es lo que traes tú, porque es que me sorprende Ay. siempre. Y el segundo plato, así un poco, estoy aficionándome un poco al tema ramen. Pero no me voy a ir al ramen porque igual dices tú... Hombre, Uy, Luis ya estaba casi sudando. Mi mamá era el que combinó con un ramen. Me voy al depende sushi. del ramen, verás tú. Quiero saber si me voy una noche de cenita romántica a un sushi y me apetece ramen. O sea, perdón, me apetece sushi. ¿Qué vino le pongo en la cita? Un saque. No, hombre. Es que lo he pensado, he dicho, es que aquí me No, cuaja el estamos saque, hablando pero de vino, no vamos a ponerlos con saque, ¿vale? Pero, Claro. hombre, te diría un vino con características, por ejemplo, que te aguante bien el pescado, un poquito ácida, floral incluso. Yo creo que algo floral y ácido, que entre esas dos cosas ahí, a mí me pega mucho con... Sí, y el Además, arrocito, ¿no? El blanco. Sí, pero aparte, por ejemplo, pongamos que te da por tomarte toda la carta de sushi de atún rojo. Y ponerte como, Claro. pero ya está, como Full por ese- grasa. full grasa. Acidito y floral le pega que no vea Sí. igual pues Sin embargo, lo que estoy pensando, si te vas a un ramen más de ternera, más de tal, que es bastante graso, pero no deja de ser algo más cárnico, ¿no te dirías a igual un tinto? Sí, pero no me diría el tinto que tenemos en la cabeza de me tomo un tinto con una carne roja, un esto. No, ¿cuál te dirías? Un tinto ligerito, un tinto más Sí. que no tenga pena más. Un tinto joven, yo creo que un ramen o algún tipo de ramen especial, por ejemplo, te lo aguanto bastante. O sea, a mí me Vale. Y última, tengo la última. Como le está valenciano. gustando, le está gustando, ¿eh? Es que es un juego de locos, ¿eh? Es como valenciano. ¿Con qué te tomas la paella? A ver, Un pirito. ¿De pescado o de carne? Conejo, ¿vale? Voy conejo porque la del señorito y la del negro ya me la sé. La respuesta. Quiero la paella valenciana, pollo, conejo, bachoqueta, garrojo, pim, pam, azafrán. oye, pues muy versátil en verdad la paella, ¿eh? Si te pones a pensarlo. Mira, Esa me parece... yo te voy a decir, yo si me tomo 3 platos, vamos para allá, me pongo 3 tapas de paella porque soy un goloso ese día y me apetece echarme. La primera me la tomo con fino porque me entra fresquito tal. La siguiente a lo mejor ¿Fino me la... blanco? Fino. Un Pero un fino fortificado. blanco. Sí, es un fortificado. Un fortificado. Un fortificado. Es verdad, un fortificado fino que lo has comentado, sí. Sí, a lo mejor incluso esto alguien dirá, a placa. No digo yo que no, pero yo creo que también la paella tiene la voz potente como para aguantarte ese vino. Después, un vino blanco creo que sería lo mejor con una paella. Un vino blanco incluso más madurado, no te diría uno joven. Y un tinto joven, sí, un tinto joven también te lo aguanta. Yo creo que en carnes blancas como el conejo, el... Sí, el Bueno, pollito. si le meten patos, como dicen algunas veces, que se le mete pato a la paella valenciana, te aguanta hasta el tinto más incluso. Sí, eso es verdad. Es verdad que va un poco referente a esa grasa que pueda contener, ¿no? La carne. Sí, o el sabor a carne roja, que el pato no tiene mucho, al fin y al cabo. O sea. Oye, ¿tú no quieres preguntar unas migas o algo? ¿Con qué tomarías las migas? Yo qué sé. Pero es que las migas aragonesas, vamos, como me diga otra cosa que no sea tinto, es No que me no hay quiero. cabida. Ya está. Tú tienes ¿no? un poco de eso montano y ya Mi- está. Claro. Migas con chorizo, costilla y huevo frito. Eso da un tinto Oye, que como Dios. yo probé en Zaragoza unas de bacalao, esa que dices. También hay de pescado, pero las más comunes son con carne. Ya, Yo probé la de pescado. Yo también probé en Extremadura, también probé migas con, bueno, probé con sardinas está muy bueno. y me ofrecieron con café. Sí, eso es una cosa que no llego a comprender del extremeño, pero Y lo respetan. Es decir, que como aragonés que soy, me sentí un poco ofendido. A ver, pero es que las migas no solamente son aragonesas, están en todos lados. Sí. No, si no yo qué sé, pero claro, yo estoy acostumbrado a comerla siempre con carne y con huevo frito y con uva, porque se pone uva a las migas aquí en Aragón. Y claro, yo fui a un bar... ¿Cómo? Con uva blanca, sí. Bueno, uva blanca o tinta, pero lo más común es Sí. blanca. Blanca y te tomas con un tinto, ¿eh? Esto es una cosa. Sí, es una Esto es cosa. una cosa. Esto es una cosa, ¿eh? Pero claro, yo, como chascarrillo, simplemente fui a Extremadura y nos sentamos en un bar y claro, tú sabes que en muchos sitios en Castilla y León, sobre todo, también tú pides una cerveza y te ponen pincho, ¿no? Una tapa. O sea, en Extremadura yo me pedí un café y me ofrecieron con el café unas migas. Y dije, ¿pero cómo? Ah, pero
Pero claro, por separado. Yo pensaba que le habían hecho las migas con el Pero café. por No, separado. no, pero para echarme el café en las migas. Claro, se hace así, se echa el café en las migas. Eso es lo Claro. que querés. Y ahí, Café con pan, ¿sabes? Ahí. claro, y ahí es como que mi cerebro dijo, bueno, como aragonés hizo... Aquí se acabó el maridaje, ¿no? Se le acabó el maridaje en Ya las migas, o sea. Ya está. Me da igual los grasos, los ácidos, Da igual. Métele café y se acabó. los amargos. Ala, toma, chaval. Café y fuera. Que el café, por cierto, también es un producto fermentado, pero eso lo dejamos para otro episodio. Pues sí. Em, Chicos, estamos ya entrando en recta final. En conclusiones, bueno, hemos hecho un buen repaso de fermentos, estilos. El Luis nos ha dado una clase de maridaje espectacular y ha superado el concurso de platos Vale. total. No sé, yo Nadie me ha puesto unos macarrones con tomatico ni nada. Lo he pensado, pero me ha parecido como soez, vulgar, cutre. He dicho, Eh, no seré yo una persona. No seré yo la persona. Después que el vino es elitista y no me ponen macarrones con tomatico al lado. Joder, hay que hablar de que el vino ha estado en la mesa de todas las casas españolas durante mucho tiempo y se ha Sí. tomado con todo. Y el pan Claro, y claro. vino era la alimentación de todas las noches. Hombre, hay que pensar que el vino era un producto que todo el mundo hacía en su casa prácticamente. Y Lo que que- te alimentaba y te calentaba. Pero Sí, es, lo sí. que, es lo que se producía aquí. Y es que la vid crece que no veas. O también Claro. como anécdota, también contar, yo por lo que escuchaba, por lo que escucho en el pueblo, ¿no? Que en mi pueblo, por ejemplo, es muy típico que la gente tenga bodegas, estas típicas bajo tierra, que son, o sea, no son muy grandes, pero es donde hacían antiguamente, pues, bisabuelos y demás hacían los vinos. Y siempre cuenta que se pillaba unas borracheras ahí dentro increíbles. ¿Pero por qué? Porque cuando tenían que trasegar el vino de una cuba a otra, claro, el trasiego le ponían una manguera y como no podían levantarlo ni nada para trasegarlo, lo que hacían era por fuerza de... succionaban con un tubo, succionaban con la boca y hasta que no llegaba el líquido al tubo no paraban de succionar, entonces claro, siempre pegaban un trago, ¿sabes? Entonces, pegaban un trago y ya trasegaban el vino. Entonces, claro, se pegaban así, pues una tarde entera trasegando toneles y demás, y decía que se pillaban todos unos ciegos increíbles, ¿no? Hombre, normal. Es que vamos a ver. Menos mal que Había llegar. algunos que decían, uy, esto ha segado poco. Esto se va un poco. Y de ahí la expresión, voy un poco trasegado, ¿no? Ah, no lo sabía. No, yo no sé qué es la expresión. Sí, Vale. no, me Me la puedo inventar, pero- me la voy a apuntar, la verdad. Voy un poco tras. Claro. Pero bueno, yo por encarar un poco ya recta final del podcast, encararía a las 3 últimas preguntas finales para Luis. Álvaro, ¿qué te parece? Sí. Sí. Son fáciles y rápidas, así curiosas para darle el último chascarrillo, ¿no? Claro. A mí había una que iba sobre el tema variedades de uva, pero ya has comentado muy bien Sí. que todo el tema del hongo, que bueno, las variedades no iban sobre todo, pero que la materia prima es muy importante, la parte de cómo deshidratan para meterle más azúcar, que si el hongo, que si el hielo, que si tal. No sé si quieres comentar algo de las variedades, no hemos comentado nada, Sí, es bastante o amplio. sea, el es tema. muy, las variedades son muy amplias. O sea, hay variedades para aburrirse, o Donde hay sea, tomar. para ahí tomar. Pero básicamente lo que le da esas características, dice, al fin y al cabo son uvas todas, sí, pero lo que buscan esa uva, porque por cierto tienen más azúcar que las de mesa, eso no sé si lo sabíais, pero tienen más Bien azúcar, comentado. más bien azúcar que las comentado, de la uva de mesa, porque claro, al fin y al cabo de ahí cuando saca el alcohol. Pero todo lo que Vale. da esas características al vino final son el perfil tanto de azúcar que genera, como de ácidos que genera, de taninos que genera, y eso depende mucho de cada uva. Claro, Vale. y también los polifenoles, los taninos son polifenoles, pero los polifenoles también son la parte que tinta el vino. Por ende, si tenemos una uva blanca, Que tengo sí, que o controlar. polifenol. Es un polifenol, es verdad. La anteciana es un polifenol. Y Queda entonces, todo azul, morado. eso es lo que las variedades aportan al vino. O sea, según ese perfil que tenga esa uva, esa variedad de vid, va a generarte una cosa u otra. Por ejemplo, Pinot Noir genera muy buen sabor, incluso muy especiado muchas veces, pero no tiene unos colores muy intensos. De hecho, tú lo ves y dices, "Uf, qué bien, qué rojo me ha apagado". Ahora, pero eso se lo mezcla y hace un coupage, que son las mezclas de variedades, y complementas con una variedad que genera mucho color y a lo mejor algo más de grado alcohólico, tiene un vino más diferente. Eso me lo comentaste una vez y me pareció muy interesante, ¿no? Porque al final me hablaste también de las variedades que daban más cuerpo. ¿La Bobal puede ser que fuera una de estas? ¿O me digo yo? No lo recuerdo, la verdad, Isabel.
pero Agobal Vale. podría. ¿La Oval daba más azúcar o No, más color? no me acuerdo concretamente, o sea, Agobal, Vale. pero Bueno, vale. pero que una vez me dijiste un vino y me dijiste, bueno, esta variedad va a dar una parte de cuerpo, la parte de azúcar te la va a dar tal, y la verdad es que estuvo muy rico. O sea, creo que al final esa complementación está muy bien y que se sepa identificar para luego tú elegir un vino me parece muy interesante. No, claro. Que a partir de las variedades, Sí, es algo bastante interesante. De hecho, yo soy muy fan de los vinos complejos, de distintos copages. Estamos de vuelta, chavales. Bueno, por enfocar ya el podcast, para ir No, acabando, hemos vuelto después de un tupido velo. una caída. Tupido, como vamos, como una barca de hormigón. Caída, el vino Eh, nos ha llegado hasta las orejas. Para la gente que nos esté escuchando, viendo o lo que sea, pues bueno, la aplicación que usamos para grabar de repente ha colapsado y llevamos como 40 minutos intentando volvernos a conectar. No era posible, así que hemos cambiado de aplicación. Sentimos los cambios de audio y de voz que pueda haber porque no sé qué va a salir de aquí. Pero bueno, no sabemos ni nos acordamos por dónde estábamos grabando. Sí, sí, nos acordamos. Ah, ¿sí te acuerdas? Estamos comentando lo maravillosa persona que es Luis y lo que nos está enseñando y, por tanto, el motivo por el cual hemos caído. O sea, tanta información no he sido capaz de almacenar y nos hemos quedado. Y por finalizar, queríamos preguntarle cuál es su vino preferido. ¿Cuál es el vino que él elegiría en su última cena? Como Jesús. Don Simón, hombre. Sanderí. Imagínate, una hora de podcast hablando de vinos y tal. Super... De ¿Cuál es tu estilos, favorito? Don Simón. Don Simón. Y le meto gaseosa, además. Hombre, calimocho siempre. Coca-Cola, ¿eh? Cuidado. Nada, para mí, más que decirte un vino, a ver, yo soy del tinto. Yo eso como variedad y como tipología de vino y como variedad te diría, hay una uva muy típica en La Rioja y también en algunos sitios se le pone otro nombre, como en Andalucía, tinta de rota, tal. El venaciano se llama la variedad. Me gusta mucho, genera unos aspectos de especia que me gustan mucho. No he probado nunca un vino que sea solamente con esa variedad, siempre ha tenido como coupage con otras variedades, pero me gusta a mí ese tipo de vino, el que sale con esa variedad, si la tiene, igual, me gusta mucho. ¿Puedes repetir la variedad? Graciano. La Graciano. No, pues ahora me fijaré. Si tiene Graciano, pues diré, mira. Pues tiene la gracia. La de Luis. La de Luis. Bueno, Ay. pues yo creo que a pesar de los cortes y apagones que hemos tenido, ha quedado un podcast bastante interesante y bastante curioso. Un podcast que llevamos mucho tiempo queriendo grabar, porque el tema del vino siempre es algo que hemos querido tocar y creo que poco a poco iremos profundizando más. Así que nada, ¿tenéis alguna pregunta más que hacer? ¿Algo que comentar? No, pues, pues decir que hemos pagado el premium para darle las gracias a esta maravillosa persona que tenemos aquí, que nos ha explicado tanto. ¡Guapo! Hombre, habrá que Es que aquí aprovechar. pagamos el premium de mí. Habría que aprovechar el premium, habrá que hacer una Te cata. queremos. Gracias por Bueno. estar, ciencia. Pues eso, muchas gracias a Luis por pasarse por el podcast. Estoy seguro de que haremos otro. Me gustaría hacer uno sobre Vermú, la verdad. Y nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo de Fermentados. Estás invitadísimo a otros vídeos, Luis. Gracias por todo. Muchas gracias, me lo he pasado muy bien, Esperemos la que... Me lo he pasado bien, es una pregunta que tenemos que hacer. verdad. Sí, me lo he pasado bien, la verdad. Sí, lo hemos hecho- Quitando cómo nos saboteaba la aplicación, el resto está genial. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos. Recordad que ahora los capítulos también están en iVoox. Por lo tanto, lo tenemos en YouTube, Spotify y en iVoox. Así que nada, dadle mucha caña a los episodios y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, chao. Adiós.